¿Qué es real? ¿Cómo defines lo real? Corría 1999. El mundo estaba a punto de cambiar de milenio y nadie sabía bien si los computadores iban a sobrevivir. La paranoia tecnológica estaba en su punto más alto. Y en ese contexto exacto, dos hermanos de Chicago, Larry y Andy Wachowski, como el mundo los conocía entonces, criados entre cómics, anime y filosofía, entregaron al mundo algo que nadie esperaba. The Matrix. Se estrenó el 31 de marzo de 1999, producida por Warner Bros., con un presupuesto de $63 millones. Recaudó más de 460 millones en todo el mundo y disparó algo que ningún estudio había contemplado del todo: un universo. Lo que el mundo no sabía todavía es que esos dos hermanos también estaban en medio de su propia transformación. Años después, ambos saldrían públicamente como mujeres trans. Lily en 2016, Lana antes en 2012. Y muchos empezarían a leer la saga con ojos completamente distintos. Las Wachowski venían de una sola película previa, Bond, de 1996, un neo-noir sofocante, inteligente, de bajo presupuesto. No era nadie en Hollywood todavía. Warner Bros. Les dio el visto bueno para Matrix solo después de que demostraron, con una sola escena filmada, que su visión era técnicamente posible. Esa escena era la del callejón. Trinity volando en cámara lenta. Convencieron a un estudio completo con 60 segundos de footage. Eso te dice todo sobre el nivel de convicción que había detrás de este proyecto. Técnicamente The Matrix cambió el cine, el bullet time. Esa técnica donde el tiempo se congela y la cámara orbita alrededor de la acción. Fue perfeccionada y masificada por esta película. Usaron hasta 120 cámaras fotográficas sincronizadas para lograr esos segundos. Yuen Woo Ping, el coreógrafo de acción, es el mismo que trabajó con Jackie Chan en Drunken Master. Las Wachowski lo querían a él específicamente. Aceptó con una condición: los actores entrenaban artes marciales 4 meses antes de empezar a filmar. Keanu Reeves lo hizo con una lesión en el cuello. El hombre entrenó con una lesión en el cuello. Pero las Wachowski nunca concibieron esto como una sola película. Desde el principio, Matrix era un universo. En 2003 llegaron simultáneamente, con apenas 6 meses de diferencia. Las dos secuelas, The Matrix Reloaded en mayo y The Matrix Revolution en noviembre. Rodadas back to back, una producción conjunta de más de $300 millones y junto a ellas, algo que pocas franquicias se han atrevido a hacer: The Animatrix, una antología de 9 cortometrajes de animación producidos por las propias Wachowski, en colaboración con algunos de los estudios de anime más importantes de Japón, entre ellos Estudio 4 Grados y Madhouse. The Animatrix no es merchandising, no es material de relleno, es canon. Expande el origen de la guerra entre humanos y máquinas. Muestra historias que las películas nunca contaron y hace algo que muy pocos universos cinematográficos han logrado: confiar en que la audiencia puede sostener complejidad narrativa fuera de la pantalla grande. Y eso ya nos dice algo fundamental sobre lo que las Wachowski estaban construyendo. No era una historia de acción con algo de filosofía encima, era un sistema, una cosmología.
porque debajo del espectáculo visual hay una arquitectura intelectual densa. La saga dialoga directamente con Jean Baudrillard y su concepto de simulacro, con el mito de la caverna de Platón, con el anime Ghost in the Shield de 1995, con el gnosticismo, con el mesianismo judio-cristiano y con preguntas que la filosofía lleva siglos sin poder cerrar. Hay una razón por la que estas películas llevan más de 25 años siendo estudiadas en universidades, discutidas en foros y reinterpretadas culturalmente. No es nostalgia, es que las preguntas que plantean todavía no tienen respuesta. ¿Vivirías en una simulación perfecta si no pudieras distinguirla de la realidad? ¿La pastilla roja te libera o simplemente te mete en otra cárcel? ¿Neo es el elegido porque lo es o porque creyó que lo era? ¿Y qué pasa cuando el sistema que creías haber derrotado resulta ser parte del mismo sistema? Esas son las preguntas que vamos a abrir hoy. Toda la saga, todo el universo y todo lo que creímos saber. Bienvenidos al primer episodio de La Netamorfosis. Claro, sí. Claro que sí. Ya llegó ya hasta aquí. Basta de aplausos. Este es el primer episodio. Qué emoción. Se estrena La Netamorfosis, este proyecto de Amorphous Network. Estamos muy contentos. Ya añorábamos este momento, ¿no? De iniciar este spin-off, ¿no? ¿Cómo te sientes, Eric? Emocionado con este primer episodio, el que mucha en la industria se llama episodio piloto. Esperemos Sí. que les guste, que sea una bocanada de frescura diferente y ojalá nos vaya chido. Ya ustedes ya se echaron el teaser intro estilo documental. Quisimos darle ahí un giro interesante para partir juntos, justo lo que nos están viendo y escuchando, no arrancar de cero, ¿no? Entonces esa es básicamente la idea con este proyecto. Ese es el diferencial y pues bueno, aquí lo importante es que justo, ¿qué es la netamorfosis? Pues justo esto es un podcast donde vamos a estar dialogando y vamos a estar inmiscuyéndonos en el cine de culto y en el cine de autor. Y nos vamos a ir a lo más profundo de cada una de estas producciones que vamos a estar eligiendo. Y pues bueno, esa es la idea en general, ¿no? Entonces, ¿cuándo se estrena, Eric? Pues los estrenos, como ya si siguen a Amorphous, ahí ya se hizo como el primer anuncio, pero por si se lo perdieron o se les fue ese segundo, cuando dimos los anuncios de los estrenos de estos episodios, van a ser en las fechas con numerología de espejo, que en este caso, pues el mes cuenta con 30 o 31, dependiendo del mes, se estrenarían los días 11 y 22, ¿no? 11 y 22, este número espejo nos gusta como que darle ese otro foco distinto. Entonces van a tener prácticamente por mes dos episodios Seguros. de Netamorfosis. Pues ahí está. Esto es justamente, son capas. No solamente es el aspecto general, sino justamente queremos darle esos giros y adentrarnos a esa profundidad que nos dan estas grandes películas de las que ustedes son fan, de las que nosotros somos muy, muy fan.
Y pues bueno, muchas gracias, netamorferos, por adentrarse a su primer episodio. Y pues bueno, como ya vieron, la primera elegida fue The Matrix, una Hablando de película. metamorfeos, ahí quedó, ¿eh? El juego de palabras. ¡Ey! Buenísimo. Sí, ¿no? Entonces, creo que ya les estaremos, ahí van a estar viendo, tenemos el diseño del programa, tiene sus secciones y pues bueno, ahí les estaremos contando al final por qué. Quédense con nosotros, por qué elegimos esta película. Ya vieron una introducción y pues bueno, vamos a arrancar, mi querido Eric. Pues vámonos al contexto, ¿no? A ese marco histórico. ¿Qué pex con The Matrix en aquella época noventera? Creo que es una década de justo de transición, ¿no? Ujú. Eh, por ahí se hablaba, ¿no? De muchas teorías, ¿no? Del fin del mundo, ¿no? Recuerdas por ahí que 1999 era justamente el Era, parteaguas para el renacer de un nuevo mundo, ¿no? Me recuerdo, bueno, yo estaba muy, muy, muy chico, pero recuerdo a nivel noticias de cómo se masificaba en aquellos tiempos, ¿no? Porque no existían las redes sociales, pero por los medios tradicionales, pues cómo tenían ese poder de poder trascender, ¿no? Y llegar a un tema global. Y era un tema ahí bastante chistoso que se estaba marcando ese al día a día. Y pues bueno, ahí justo como lo vieron, estos hermanos en aquel tiempo, ahora ya hermanas, las Wachowski, pues eran justo personalidades justo desde la universidad, gente que le apasionaba muchísimo la filosofía, le apasionaba muchísimo el tema de autoría y basado en muchos escritos y relatos y retóricas, pues se armaron esta trilogía que para mí es algo a nivel técnico muy, muy sorprendente el cómo llegó, ¿no? Muy interesante sobre todo, ¿no? sí, sobre todo porque mencionas la era en la que llega, que para mí llega prácticamente en el momento justo. Si bien World Wide Web, que pues, conocemos como WWW, Ujú, nació en 1991, esta transición del Internet, ¿no? De hecho, yo creo que todos recordamos que en un inicio, si querías utilizar el Internet, no puedes hablar por teléfono y demás, ¿no? O sea, estas transiciones en el tiempo de los noventas, ujú. creo que hacen que tenga mucho más peso la película y su trama por este mundo, pues, distópico y pues no tan alejado de una realidad, ¿no? O sea, sino Sí, sí, todo lo sí. contrario. O sea, conectando con teorías de filósofos de hace mucho tiempo, pero Ujú. también abrazando la realidad del presente de ese momento, que era el cambio Sí, de justo. siglo y Ujú, que era el avance de estas nuevas tecnologías, ¿no? Y que se podría como ver como una tipo previsualización ujú. de, lo que podría llegar a pasar, ¿no? Si las tecnologías toman control, por así decirlo, ¿no? Sí, justo, era justo como que esos temas que indagaban, ¿no? Ya lo estaban justamente explorando, justamente, yo creo que desde los ochentas, que empezó esa fuerza de poder explorar lo que era la ciencia ficción aterrizada en el campo tecnológico, ¿no? Porque, o sea, a nivel historia me parece que después Segunda Guerra Mundial, el avance tecnológico me parece que creció como espuma, ¿no? O sea, estamos hablando justo como que la condición de iba por etapas, ¿no? Como que paso a paso llegaron Ujú. setentas, la Guerra Fría, posteriormente los ochentas, ochentas, noventas, me parece que la transición fue calmada, ¿no? O sea, fue con un timing bastante igual, ¿no?
Pero en esa época empezaba, ¿no? En teorizar, en pensar qué va a pasar el día de mañana. eh, y ahora que estamos en una época donde la inteligencia artificial nos rige, wow, o sea, me sorprende cómo tanto autoría en cuestión de libros de ciencia ficción y hablando justamente en el cine, me parece sorprendente cómo el ser humano, o sea, tiene esa jiribilla y esa astucia de acertar, ¿no? O sea, dentro de lo que es desconocido, hay muchas cosas que están bien planteadas y bien aterrizadas a lo que se hablaba en ese tiempo, sin tener justo algo claro, ¿no? O sea, podíamos imaginar mil y un cosas, pero no había una claridad sobre eso mismo, ¿no? Entonces, justo ahorita revisando la actualidad de nosotros, me parece que es interesante, ¿no? Cómo se ha acercado mucho a esas películas que nos ha dado ese impulso sobre estos temas, ¿no? Sí, sí, yo creo que ahí analizar también sería bueno, sería el contexto histórico, ¿no? Si bien cuando existen estas revoluciones, ¿no? Por mencionar una, la revolución industrial, o sea, el que Mm, vivas este tipo de revoluciones, creo que justo hace que tu mente como autor, como ya sea artista, plástico o cineasta o arquitecto, o cualquiera de las artes, creo que este mm, contexto histórico de transición es lo que muchas veces también creo que impulsa en gran medida mm, estas ideas nuevas, ¿no? O sea, esta mm, inspiración, esta motivación por crear cosas diferentes y que volteas a hoy en día y es como un espejo porque hay muchas cosas muy similares, muchas que se han acertado y no solo esta película, sino muchas otras. claro. Recuerdo Ujú. así, por ejemplo, Volver al Futuro, ¿no? Que menciona, que tenía varios objetos ahí que hoy en día los utilizamos, Sí, ¿no? son una realidad, sí, sí, sí. Entonces creo que No, cuando vivimos en un contexto histórico de transición de una era, ujú. vienen estas cosas que para mí me parecen totalmente positivas. Sí, 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 y vuelan la cabeza, ¿no? O sea, Sí. el justo hilar todas esas vertientes que justo la historia nos ha marcado, y ahora justo viene la incógnita. O sea, por ejemplo, o sea, por más que por ahí pudiera ser algo creativo yo a nivel personal, pero hablando de inteligencia artificial, o sea, yo no sé qué depara, o sea, con certeza, o sea, me cuesta imaginarlo, o sea, yo nada más veo caos, eso es lo seguro, yo nada más veo caos, ¿no? Pero bueno, Que- eh, ok. ajá, Que bueno, en ese tema de la inteligencia artificial, digo, tenemos muchas teorías que podríamos tomar, ¿no? Que hablaron en algún momento de esta revolución tecnológica, pero también tenemos muchos ejemplos en novelas, en películas y demás. Pero justo lo curioso, bueno, lo que me parece bastante curioso de esto, es que tenemos tanta variedad ujú, bueno, a mí me intriga mucho saber cuál va a ser el camino, o que puede ser un camino que es insospechado y que ni siquiera tenemos como tan marcado, ¿no? Entonces, a esperar qué nos dicta la inteligencia ujú, artificial. Hablando personalmente, no me gusta tanto utilizar la inteligencia artificial, de hecho no la utilizo o la utilizo, digamos, lo menos posible, ujú. pero pues es algo que ya prácticamente todos tenemos que aprender a usar y a vivir y convivir con ella. Sí, 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 justo, ¿no? Es un tema ahí de adaptación, ¿no? Al final, te guste o no, hay hitos que pues, la misma sociedad, la contemporaneidad, pues te llevan a usarla, sí o sí. No hay manera, ¿no? Si no te queda rezagado. Pues bueno, este, pues vámonos con la sección del análisis, justo ya partiendo de lleno a ese videíto que empezó abriendo buenas preguntas. Y creo que sería buenísimo justo empezar con esa alegoría, justamente con esa inspiración que las Wachowski tuvieron, eh, yéndonos más, muy atrás, con una ideología platoniana, ¿no? O sea, la caverna de Platón está
sumamente presente en esta saga, ¿no? Ujú. Sí, justamente esta parte de la vida en la caverna, la liberación y el ascenso y el regreso a la oscuridad, que yo creo que prácticamente es un reflejo de lo que te plasma Matrix, así o más cercano, ¿no? O sea, desde este, esta metáfora de estar encadenados, ¿no? Desde tu Ujú, nacimiento, ¿no? Y de que crees que donde vives es la realidad cuando en realidad no lo es. Esta forma de un ser o una persona que abre los ojos, que le cuesta ujú, trabajo creer, porque al final todo el tiempo, toda su vida se basó en prácticamente una mentira o en una ujú, suposición o en una realidad bastante controlada, ¿no? Y entonces el ujú, regreso que siempre yo ahí tocaría un tema sobre todo más personal, que es el despertar de la gente de cualquier tema que tú hables, sea de un ujú. despertar emocional, de un despertar intelectual, de un despertar como mismo Matrix, depende completa y absolutamente de la persona. Y eso es algo que plantea también la película. O sea, que Sí, incluso lo dicen. O sea, tú no puedes despertar a alguien que no. sí, totalmente. O sea, coincido ahí, justo para los que no estén tan familiarizados con justamente esta retórica de Platón, pues en el libro séptimo de la República, Platón imaginaba justamente a unos prisioneros encadenados, bien como lo mencionabas, o sea, desde su nacimiento, ¿no? Entonces, solo podían mirar justamente hacia adelante, o sea, no había manera de que pudieran ver qué hay detrás de ellos, ¿no? Entonces, lo único que los prisioneros veían eran sombras proyectadas sobre la Ujú, pared, ujú. ajá, y detrás de ellos, justamente, lo que había era, recuérdame, creo que era una como ¿Una hoguera? fogata, Ujú, como una hoguera fogata, y personas llevando cosas, ¿no? Ese reflejo entre la luz que proyectaba la misma caverna de la salida a lo que es la fogata, pues estos prisioneros solamente veían sombras, ¿no? Entonces, para ellos la realidad, lo que existía, solamente eran sombras, ¿no? Entonces, finalmente uno de ellos logra justo liberarse, salir de la caverna y lo primero que topa pues, es el sol, ¿no? O sea, de hecho sí, hasta tiene como temas así como de, ay, qué sí, le pedo con... deslumbra, le causa Sí, dolor, le confunde, ¿no? O sea, sí, sí, porque sí. imagina, es como ver algo por primera vez, pero maximizado. O sea, supongo que cuando te dicen esta es la pizza, ¿no? Y tú dices, wow, esta es la pizza, hablé de ella. Pues eso por 500, ¿no? O sea, viví tantos años en una realidad controlada y absoluta y de repente me muestras que el sol existe. O sea, imagínense eso. Te dejo Sí, con... sí, no. O sea, es un impacto a nivel conciencia fuertísimo, ¿no? Entonces, eh, cuando se da cuenta y tinta de sobre eso, o sea, regresa con los otros prisioneros y va y les cuenta, ¿no? Que pues existe algo más, hay un sol, hay una inmensidad, ¿no? Entonces, ellos no le creen, simplemente ellos están Ujú, atados a su propia realidad, e incluso entre ellos gestan para poderlo desvivir, ¿no? O ujú. sea, porque pues era algo que Sí, pues, porque pinche prácticamente loco, ¿no? lo llaman loco, ¿no? O sea, Ujú, prácticamente estás diciendo cosas sin sentido. Y qué pasa cuando eso también, o sea, lo trasladas a la película o lo trasladas a la vida, ¿no? Cuando sueltas una teoría, ¿qué es eso? Una teoría que apenas está en ese traslado para poder ser comprobado, te llaman loco muchas veces, ¿no? sí, Entonces, imagínate que 50 personas o 100 o 1000 están en contra tuya y tú podrás jurar y perjurar que una cosa es distinta y que pues, la mayoría, porque pues, lamentablemente en cuanto a estadística, pues sí dirías, ujú, si 100 están en lo correcto y uno está equivocado. Pero justo el sol representa la idea del bien y la verdad suprema, ¿no? O sea, claro, ujú. sí, o sea, es algo que también, bueno, ya tocando otros autores, sería como de, se necesita un poco de iluminación, ¿no? Para poder entender algo así.
Sí, 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 o sea, justo, ¿no? El sol, literal, o sea, es una historia que al final, pues, está basada justo en mucha retórica y el sol es literal la verdad, ¿no? La caverna es esas apariencias, ¿no? Y salir de la caverna representa el conocimiento, ¿no? O sea, salir justo de esas cadenas, ¿no? Entonces me parece una alegoría bastante chingona que las Wachowski detectaron y basado en justo un relato viejísimo, lo adaptaron a algo que estaba en pañales, ¿no? Ujú. Y que ahora, bueno, ahorita no estamos ya tan alejados de eso, ¿no? O sea, es bastante, bastante interesante, ¿no? O sea, y creo que por ahí también justo lo que es el tema ahí voy a meter un poquito a Morfeo, ¿no? Ujú. Que hace una mención, ¿no? A Neo, ¿no? De elección, ¿no? O sea, justo le dice, te ofrezco la verdad nada más, ¿no? Entonces, lo que Platón decía, ¿no? Que no puedes introducir la verdad a alguien, únicamente, pues puedes, ayudarle a ver, ¿no? Ya es tema de cada uno lo que tú quieres creer o lo que tú quieres hacer, ¿no? Sí, que aquí la película, como la alegoría, representa dos mundos, que es el mundo sensible y el mundo inteligible. El mundo Ujú. sensible, pues prácticamente representa el entorno físico de la caverna y en Matrix, pues representa estar dentro del sistema, ¿no? O sea, la vida donde empieza la película, que conocemos como nuestro mundo real, ¿no? Con limitantes, con secuencias que deben seguirse, con sistemas, con protocolos, ¿no? Y el mundo Ujú. inteligible es justo ese mundo de las ideas y de la verdad universal que se puede llegar mediante la razón, el intelecto, la educación, pero que eso depende completa y absolutamente de ti, como lo Sí, sí, dijiste. sí. Claro, sí, sí, Entonces, sí. nos cuestiona, nos hace cuestionar nuestra percepción de la realidad, porque la última verdad no es lo que perciben nuestros sentidos, sino el mundo de las ideas y la fuente de ese conocimiento que vas adquiriendo poco a poco por un libro, por un amigo, por un maestro, por lo que sea. Y justo, o sea, me parece, por eso a mí Matrix me encanta muchísimo. Ujú. Te deja, yo la vi muy chico, pero ya cuando la vi a una edad donde ya podía comprenderla mejor, te vuela la Sí, cabeza. O sea, la primera vez que la ves, te vuela la cabeza. sí, sí, sí. Es que justo, o sea, ahí hablando de ser una película pues, ya de finales de los 99, podríamos pensar y pecar que es una película de acción bastante superficial y con buenos efectos, pero justo, o sea, me parece que el guión de las Wachowski da en el clavo porque sí te presenta una apariencia, pero dentro de esa misma apariencia hay un sinfín de capas y aristas que con profundidad te vas alimentando de ideas y cuestionamientos muy, muy interesantes, ¿no? Y pues, vámonos con el otro, que va creo que muy ligado, Ujú. porque creo que aquí con las Wachowski es algo sumamente marcado y creo que estás súper aterrizado justo con lo que mencionaba Platón, ¿no? Pero una de las escenas súper icónicas es justo Neo siendo con su alter ego de Thomas, bueno, el alter ego era Neo, en su depa y todo cochino y hackeando cosas Todo y, desacomodado. Sí, la y vida de un ven, hacker, ¿no? O sea, sí, y vendiendo ahí cosillas, ¿no? Y virus, justo hacks. y sale ahí esa escena donde tiene guardado ahí el encargo que le pidieron, el Su libro libro. de simulacro, ¿no? De John Pudrilla, ¿no? ¿Sí lo dije bien? Ujú. Tú, tú lo Joan entrenaste Baudrillard. más. De Joan Baudrillard. No, 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 sí, 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 de Joan Baudrillard. Y, y este está interesante porque por ahí justo inmiscuyéndome un poquito en la investigación, John Baudrillard es alguien contemporáneo, ¿no? O sea, ya estamos hablando justamente del hoy, alguien presente,
Y en su momento era alguien que había criticado justo cuando sale la primera. Dijo, ok, pero no está 100% aterrizada hacia mi retórica, ¿no? O sea, como que habían Que tampoco era la cositas. idea, estamos de acuerdo. Yo creo, yo ¿Tú creo que crees le que sí? faltó, yo creo que le faltó ver Reload y Revolution, porque justo cuando hace esas declaraciones, o sea, todavía no han salido Reloaded y Ah, ok, 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 Revolutions, ok. ¿no? Y ahorita Fíjate, yo vamos no para sabía allá. ese dato, ¿eh? Que había hablado sobre Matrix. Sí, 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 justo me vi ahí unos párrafos. No inventes. Sí, y no estaba 100% de acuerdo con lo que se había logrado. Porque sí, justo decía que de Matrix se tendía a su libro como que a medias, ¿no? Entonces, y Pero, él preguntaba, o sea, hay palabras más, palabras menos, ¿qué pasa cuando una copia deja de imitar un original? ujú, Porque el original ya ni siquiera existe. Entonces, sí. ahí es cuando nace el simulacro, no es una mentira, no es una ilusión, es una realidad fabricada que termina sustituyendo a la realidad, ¿no? Ujú. Y la gente ya no distingue una de otra. Entonces, ahí tenemos justo algo, un diferencial marcado justo con la caverna, ¿no? O sea, lo que entiendo es que John Baudrillard, para los que estaban encadenados, su realidad y lo que existía eran las sombras. Y tan Ujú. tan, se acabó, no, no vayamos a dar más dilema, ¿no? Y Platón lo que sugiere es que no, hay un trasfondo, hay capas, hay algo, ¿no? Que el conocimiento te abre ese pensamiento y el poder ser más certes, asertivo con las cosas que vas viendo, ¿no? Sí, justo yo creo que lo que hace que sea una voz autorizada y hacer una crítica de Matrix, que dices que la hace después de la uno y debió de haber esperado para ver la trilogía o el tomo completo, ¿no? Pero, o sea, lo que verdaderamente lo hace ser una voz autorizada es que Simulacra and Simulation sale Ujú. en 1981. O sea, estamos hablando de Sí, que es claro. prácticamente 19, 20 años aproximadamente, soy malo en mate, pero más o menos es eso, antes de la película, ¿no? Y que justo él plantea una idea bastante, yo diría, dura, potente y aterradora, porque justo es lo que Ujú. dijiste. Él mencionaba que no vivimos en una distorsión de la realidad, vivimos en su reemplazo. O sea, la Ujú. realidad ha dejado de ser un hecho y ahora es una construcción simbólica perpetua. Y Claro. entonces, justamente, yo leyendo sobre el tema y demás, el simulacro no es una simple copia de la realidad, es una realidad sin original. Y la Ujú. hiperrealidad es cuando Sí, justo. Ujú. la simulación se vuelve más real que lo real. Un ejemplo Ujú. que creo que queda perfectamente plasmado en nuestra vida y en nuestra realidad, que no sabemos si esta es la realidad o no, ya cayendo Ujú. en la psicosis, ¿no? No, pero en nuestra realidad un ejemplo sería el dinero y la economía. Antes Ok. el dinero representaba el oro que tú tenías, o bueno, que nuestros antepasados, hace muchísimo, el oro que ellos tenían, ese era el dinero. ¿Qué pasa? El oro dejó atrás al papel. Y entonces hoy el dinero es solo un símbolo. Existe porque creemos en él. Y así Claro. funciona el simulacro. No importa su nulo respaldo de la realidad. Y entonces ya no solo saltamos del oro al dinero impreso, ¿no? Después nos trasladamos a estas cuentas bancarias y entonces hoy en día también existe ya el Bitcoin o el Ethereum, ¿no? Y entonces es Ujú. cuando su valor ya no tiene un referente real. O sea, imagínate en qué hiperrealidad estamos. Sí, incluso ahí nos vamos a temas de situación física. O sea, justo Ujú. ahí hablas de las monedas, las criptomonedas. No es como tal que tú las puedas, que sea algo No tangible, que tiene lo un puedas. respaldo físico. No tiene justo, no hay respaldo, ¿no? Entonces, dentro de su existencia misma,
¿quién te lo marca, no? Y justo ahí, ahí entra, como bien dices, esa parte de la hiperrealidad, y totalmente, ¿no? O sea, de qué realmente existe, ¿no? O sea, lo tangible o o ¿cómo llamarlo? Lo imaginario, Ujú. ¿no? En cuestión de pensamiento, ¿no? Y, Otro y- ejemplo que a lo mejor, a lo ujú. mejor va ligado A ver. muy, muy a la actualidad Ujú, y yo creo que va muy, muy afianzado a lo que Budrilla nos decía. Es que actualmente en las redes sociales, o sea, las personas conocen una versión cuidadosamente editada de alguien, ¿no? ujú, O sea, ¿cuántas no tenemos a contactos que en la vida los hemos visto, pero ujú. ahí los tenemos o nos tienen? Entonces, en ese compartimiento de información, pues comúnmente siempre sacas tus mejores trapos, lo mejor, tu mejor pose, tu mejor momento, y se está creando otra realidad de la misma, ¿no? Entonces, creo que también, ¿qué es lo real, no? O sea, justo lo que estoy viendo o la persona en sí, ¿no? O sea, lo que hay detrás de la persona. Ahí están los globitos. Sí, y justamente es, si ya no queda ninguna verdad detrás del velo, o sea, con el tema de las redes sociales, o sea, digo, tú tocaste un tema, digamos, bastante superficial, ¿no? O sea, ¿cuántas personas tenemos que no conocemos? Pero si lo analizas, o sea, si te profundizas en eso, o sea, incluso ahí, en ese mundo que no conocemos, lo utilizan para estafar gente o para secuestrar personas o para X o Y, ¿no? Y entonces es este mundo hiperreal donde Ujú, también muchas de las personas, o sea, aunque sea un mundo ficticio y no te muestre la realidad, muchas personas lo vuelven su realidad. O sea, viven tan conectados a esas ujú, pantallas que si te dice tu influencer número uno que debes de usar el bolso de tal marca y color tal marca, vas y lo ujú, haces. Que si el actor favorito ahora es fan de la Fórmula 1, pues tú, porque es tu actor favorito, vas y lo sigues, ¿no? Entonces son estas hiperrealidades que justo es en esta ciega, eh, ciego, ¿cómo se dice? ujú, Ciego, como seguir ciegamente un camino que ni siquiera te consta, que ni siquiera estás seguro, o, por ejemplo el matcha, ¿no? O sea, que hoy en día dicen, no, es que el matcha es buenísimo, bla, bla, y entonces, si tú consumes matcha, ya, A mí sí es me wow. late, güey. Ah, no, o sea, es un ejemplo, ¿no? Y puedes hacerlo, ¿no? Puedes hacerlo. Pero a lo que voy es que también ahí entra muchas veces o sea, pusimos el ejemplo del dinero, ¿no? Pero Ujú, lo extraño y lo más duro de esto es que no solo se queda en el dinero. O sea, esto llega a niveles culturales, políticos, sociales, donde nos van eh, trazando nuestra propia identidad y que creamos en cosas que ni siquiera nos constan. sí, sí, sí. O incluso no consumimos únicamente productos, ¿no? O sea, consumimos Marcas. significados, no, más bien Ujú. significados, porque, pues, o sea, en realidad para ti justo lo decías matcha, ¿no? O sea, es un producto en general, ¿no? Pero el significado que me da a mí, pues es porque mi artista favorito lo toma, ¿no? Y yo, ¿no? Entonces, a nivel influencia, pues también dicta mucho, mucho esta parte, ¿no? Entonces, Pero si te... Ah, perdón, sí. sí, sí, sí. Pero si te sientas a pensar, o sea, si te sientas y analizas, lo encuentras en todos lados. O sea, el coche pasó de ser un medio de transporte a darte un estatus. Si tienes un coche del año, el último, el mitad eléctrico, bla, bla, te da un estatus. El perfume, que era un aroma, hoy en día te da identidad, te da algo que tú estás constantemente buscando, ¿no? O los celulares, antes era un medio de comunicación y hoy te dan un prestigio, te segmentan, te ponen en algún nivel y entonces es justamente eso, o sea, ya no vives por la realidad, sino vives por la hiperrealidad. Entonces, si tú te sientas a analizar todo eso, si te quedas con cara de no inventes.
porque, a ver, pusimos de ejemplo el dinero, pero ya les pusimos otros 3 ejemplos y te hablamos que esto es a todos los niveles. Por ejemplo, por decir música, ¿no? Premiaciones de música. ¿Tú crees? Te mandan un listado, ¿no? Y que votes, ¿no? En algunos premios vota la gente y en algunos otros, pues gente experta de ese medio. Y Ujú. tú crees y aseguras que el que gane el premio es el mejor disco del año, o es el mejor artista del año, o es la mejor canción del año. Y tú dices, no, pues sí es porque había 10 y entre los 10 ganó él. Sí, pero te vas a analizar eso y dices, ¿quién puso esas 10 opciones? ¿Y por qué Ujú. hay esas 10 opciones? O sea, te crean esta libertad falsa, o sea, Ujú. poder de elección, pero tu elección ya ni siquiera cualquiera de las 10 opciones que elijas es totalmente libre, está impuesta ya. Sí, sí, sí. Entonces, es un tema bastante Y profundo. claro, o sea, incluso uno de los temas bastante en boga es que justo en el avance tecnológico que estamos teniendo en los últimos años, no nos vayamos lejos, o sea, pre-pandemia a pandemia y hoy, o sea, Ujú. 6 años, no teníamos justamente ese día a día como lo vivimos en la inteligencia artificial. O sea, el cambio fue tan veloz, y justo lo que decía, o sea, era tan paulatino, 70s, 80s, 90s, ahí paso a pasito. Ujú. Y estamos hablando de una época de solamente 5 años, donde el avance está siendo bastante tenebroso, ¿eh? Y por ahí muchos cuestionan, ¿a este ritmo llegaremos en unos años a justo algo, una idea o algún sitio como de Matrix, a una simulación? Yo diría, justo con lo que ya estamos hablando, ya estamos en la simulación, porque Sí. justo si nos recargamos a la palabra simulación, que es lo que nos hablaba John Baudrillard, ya estamos en esa simulación, en esas apariencias de, en este campo soy esto, en esto aquello, ¿no? Cuando anteriormente, antes de la tecnología, pues era algo demasiado más claro, ¿no? No había tantos tintes, ¿no? Y que esto es, yo creo que el mayor enemigo de esto es el conformismo de uno mismo, obviamente, ¿no? Porque al vivir en un mundo de pantallas, hace que todo lo que creamos saber, al final del día nos llega filtrado por algoritmos y titulares diseñados con una meticulosa y oscura finalidad. O sea, son imágenes que manipulan nuestras emociones, nuestras formas de pensar, y entonces el contenido está cuidadosamente seleccionado y nos hace creernos informados y conectados y dueños de la verdad, cuando en realidad no es así. Solo somos parte de este simulacro. Entonces yo creo que el mayor enemigo es justo lo que te digo, caer en esta hamaca de decir lo que está en mi pantalla es la vida. Y sí, tenemos, o sea, a lo que yo creo que sí hay un espectro muy grande de personas que no se dejan llevar tanto y que yo conozco, o sea, conozco personas que se rigen Ujú. bajo lo que les dicta la pantalla. Claro. Entonces, eso es lo verdaderamente peligroso. Y justo hablando esto que mencionas sobre regirnos, ¿no? Y en lo que te están diseñando, ¿no? En la arquitectura de tu vida, ¿no? Actualmente. Y creo que ahí entra muy padre lo que es el gnosticismo, que también es un tema que está muy, muy aterrizado en lo que es esta película. Y pues básicamente el gnosticismo sostiene que el mundo justo material es una prisión o una ilusión, ¿no? Creada por un ser imperfecto y que la salvación llega a través justo de lo que tú mencionas, el Ujú, conocimiento. O sea, ujú, no eres libre cuando naces. Eres libre justamente cuando despiertas, ¿no? O sea, ujú. cuando Y depende te cae el totalmente de 20, ti. Y depende totalmente. totalmente de ti, ¿no? Y ahí regresamos a esa escena de Morfeo dándole las píldoras, ¿no? De Morfeo al final no lo está como obligando o que sea parte de, sino le está dando justo la opción, ¿no? De
quieres estar ahí, porque al final en el personaje lo que entendemos es que Neo, dentro de su mundo como hacker, pues tenía cierta información, ¿no? De quién era Morfeo, quién era Trinity, y al final le muestra las opciones y duda, o sea, al final de que sí estaba de cierta manera aterrizado, duda, ¿no? No sé qué pex con esto, ¿no? O sea, lo vemos justo antes de llegar al punto de las pastillas. Estaba a punto de bajarse del coche, ¿no? Y decir, no, no man, yo hasta aquí, no, esto está cañón, no, no me lo esperaba. O sea, justo esa es una de las vertientes muy, muy chingonas en el ser humano que te puedes indagar, ¿no? Y puedes estar sumamente seguro, ¿no? Sí va por esta línea, ¿no? Esta situación. Pero cuando te llega y cuando la confirmas, es un boom para tu cabeza, ¿no? Y justo es lo que vemos ahí. Y al final, él toma esa decisión de poderse liberar, ¿no? Entonces, ahí viene bien, bien aterrizado ese tema del gnosticismo. Sí, que justo también, y también parte de Platón, ¿no? O sea, de este golpe de realidad cuando sales de la caverna. Pero como decía Friedrich Nietzsche, ese sí, no sé cómo se llama, pero saben a qué me refiero. Friedrich Nietzsche. Uh-huh. Ajá, es que bueno, así no se pronuncia, pero no somos alemanes, ¿no? Decía que no hay hechos, son interpretaciones, ¿no? Entonces, la verdad objetiva, absoluta, inmutable, es una ilusión creada por una tradición metafísica y que justo ahí Uh-huh. choca en el pensamiento de Neo, que también ahí regresando a Baudrillard, o sea, él toma la píldora y despierta en este mundo pues prácticamente apocalíptico, ¿no? Uh-huh. Y Baudrillard algo que planteaba también era como de, mm, ¿y si no hay una fuera? O sea, porque cuando tú la ves por primera vez y se toma la píldora y sales en este mundo, dices, este mundo está peor, ¿no? O sea, Uh-huh. madre, ¿no? O sea, mejor me quedo allá, ¿no? Sí, Y y eso, justo eso es lo que le pasa, perdón, antes de que se vaya, es lo ajá, que le pasa a Cypher, ¿no? sí, O sea, él se que él convence, prefiere volver a... toma la decisión de salir a la Matrix y una vez ya estando en la realidad, en Sion, se da cuenta, no manches, qué pex con esto, regrésenme, ¿no? Sí, sí, y que te digo, es algo que también Baudrillard, toca, del cómo podremos despertar y qué tal si no hay algo, porque aparentemente tendría que ser algo mejor, pero en la película es lo que te digo, o sea, es como apocalíptico. Y le pasa a este Cypher, ¿se llama? Ujú. Sí, que él Sí, sí, dice, sí. ¿sabes qué? Incluso hace un trato con Smith, yo me regreso, gracias, no quiero, ¿no? Entonces, o sea, imagínate, ¿no? O sea, imagínate ya cuando dices, ok, tuve mi despertar, en el caso de la película, pues su despertar o en tu vida, este despertar espiritual podría ser, ¿no? Y te Ujú. encuentras con que el camino es aún más rocoso, o sea, es como duro también, ¿no? O sea, es duro y luego que todavía ahí, ¿no? Empiezan estas señales de que eres el elegido. O sea, imagínate esa presión, ¿no? También de que eres el elegido y llegaste aquí para A, B, C, D, E y F, ¿no? Que ahí entra a lo que ibas, creo, ¿no? Sí, no, está aprovechando lo que mencionas sobre Cypher, quisiera también indagar que al final ahí tenemos otra retórica que está bien marcada, que es justo lo que es el mesianismo judeocristiano, ¿no? Ujú, O sea, también hay algo de religión metida en esta obra de Matrix. Y justamente Cypher hace es como una alegoría a Judas, ¿no? ujú. De Traidor, ¿no? del traidor, ve la realidad, ve que pex con ello, saca ventaja sobre lo mismo y entrega justo en este caso, bueno, en este caso no fue a Neo, pero o sea, fue al artífice de Ujú. justo lo que es esa propaganda de, de libertad, ¿no? Que es justo lo que marcaba este Morfeo, ¿no? Entonces, esos son cositas, híjole, que están muy, 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 muy Muy, chingonas. sí, mencionando que también, digo, no hay esta parte.
¿no? De como, o sea, porque mencionaste esta metáfora, ¿no? De Judas, pero Ujú, también, o sea, cabe resaltar quién es Judas, o sea, o quién era Judas. Digo, en la Biblia era un apóstol y en Matrix era un ser que despertó. O sea, ujú, en ambos escenarios era, por decir algo, alguien elevado, iluminado, consciente, informado, y aún así decide traicionar. Entonces, aquí entra algo que a mí me gusta muchas veces. Cuando hablan de Judas, normalmente yo también nombro a Rehab, que es esta mujer que pues, no sé si la conoces en la Biblia, y es esta mujer que pues se dedicaba a, pues él era prostituta, ¿no? O sea, para no alargarlo, ¿no? Y que ya vive en el ujú. cielo. Y sin embargo, Judas, que fue un apóstol, vive en el infierno, bueno, aparentemente, ¿no? Entonces, ¿esto de qué te habla? Por ejemplo, Rehab, que, ¿no? Que era una Según pecadora y Dante. va en contra de la religión y demás, pues que prácticamente, por más bueno que seas, tus acciones pueden dictaminar otra cosa. Y por más malo que seas, tus acciones pueden determinar otra cosa. ¿Y a esto qué quiero llegar? Con que creo que todo el mundo tenemos estos claroscuros. O sea, nadie es ni tan, ni muy, ¿no? Y que Claro. justamente digo, en Matrix no se toca esta parte. Bueno, yo no la veo, incluso a lo mejor tendría que tratar de buscarla si se ve esta parte como de rehab, pero no la encuentro, ¿no? En cuanto a la Biblia. Pero siempre que mencionan a Judas, me gusta como mencionar esa parte, ¿no? O sea, este brother que prácticamente era uno de los acompañantes de Jesús, de su mano derecha y demás, decide, con todo y eso, digamos, estás en el peso de la balanza de ganar, ¿no? Por así decirlo, o del mejor lado, ¿no? Del lado más Ujú. positivo, y con todo y eso decides traicionar. Y que Y es entonces que, eh, eso no te y- asegura nada. sí, no, o sea, yo me pongo justo también a cuestionar, o sea, ahí hablamos un tema de moralidad, no estamos hablando justo tal vez de un romper con la vida natural, ¿no? No estamos hablando de asesinatos, de algo que altere el curso de la misma vida, ¿no? Y estamos hablando de un tema moral, ¿no? Una traición, estamos hablando de un tema ahí justo lo que decías, o sea, yo decido lo que hago con mi cuerpo y tan, ¿no? ¿Qué es más malo? Y yo ahí cuestiono, o sea, en el tema de Cypher, cuando él decide, ve justamente su realidad de qué pex con Zion, qué pex con la Tierra, él toma la decisión de regresar, ¿no? O sea, no veo nada de malo porque al final era su propia decisión, era al final dentro de su propia vivencia y de su propia esencia misma como persona. Es decir, esto no es para mí. A mí regrésenme a echarme mi cortecito Mi de cortecito carne, ahí que se lo echa bien sabroso. porque pues, yo no quiero estar acá comiendo avena o no sé qué era el preparado ese que tenían. Y yo no veo ahí como pecado en eso. Ya como lo manejó, justo, ya ahí ya entramos en un tema que pues sí rompe, ¿no? Cuando alteras justo en la historia que era entregar a Morfeo, la vida de Morfeo, pues bueno, ahí ya lo podremos cuestionar, ¿no? Pero en sí, en la naturaleza de yo me quiero regresar, pues En yo la creo que sí naturaleza de su decisión, ¿no? Digamos. tendría que estar la de todo mundo, ¿no? O sea, cuando te dan una verdad, y si tú no quieres esa verdad, pues justo entra ahí el derecho de qué es lo que quieres, Que ¿no? aquí entra el capitalismo moderno que transforma la vida humana en un conjunto de representaciones. Y que, por ejemplo, este Cypher, al estar en Sion, él era, digamos, por así decirlo, y todos los que están en Sion, todos los despiertos de Matrix, son un Ujú, ser. Pero él prefiere pasar del ser al tener. O sea, del ser al parecer, ¿no? O sea, él dice, yo me vale, yo no quiero ser, yo quiero parecer, quiero tener, y que justamente también lo vemos reflejado en la vida cotidiana, ¿no? El aparentar que tienes cosas, el poseer bienes materiales, y que muchas veces la gente le da más peso a eso que a tu ser. O sea,
vas escena Matrix y Ujú. te habla de unas cosas. O Sí, sí, sea, sí. para mí, yo la pongo en una joya cinematográfica. Pero, Sí, ¿a sí, dónde sí. vamos ahora? Tú guíame. No, pues yo creo que pues, estaría bueno ahora adentrarnos a, pues, algunos personajes que estén, o sea, su nombre real es Thomas A. Anderson y su alter ego pues es Neo, ¿no? Entonces ahí también hay un juego de palabras, hay alegorías bastante importantes, pues Neo ahí, como tú sabes, pues viene inmiscuido el tema de elegido, ¿no? Neo Ujú, de One y ujú. es el elegido. Y Thomas Anderson viene justamente el Anderson, viene muy, muy tocado hacia la Biblia, que es el hijo del Señor, ¿no? Anderson, ¿no? Ujú. Entonces, hay cositas ahí bastante, bastante Unos guiños. interesantes. Ajá, justamente. Trinity, ¿qué personaje es Trinity? ¿No? O sea, La Trinidad. para la Trinidad es de mis favoritos. O sea, a nivel estructura, la actuación, la actuación de esta Carrie Ann Moss es una joya. O sea, a mí yo creo que es de mis primeros crush de la vida. Sí, por dos, la No, pero neta. justo yo creo que ahí el tema Trinity también tiene muchas aristas y bastante interesantes. Y justo lo que Sí, porque mencionabas, ¿no? justo aquí entra en Y ella. invoca lo que es la Santísima Trinidad Ujú, y pues también María Magdalena, ¿no? Ahí metiéndonos a tema ahí religioso, también cumple un papel como justo María Magdalena que fue para Jesús, siendo Jesús pues ahora Neo, ¿no? El ujú. elegido, el que va a El Mesías. cambiar el Ujú. Mesías, ¿no? Ujú. Sí, y que justo Trinity le da esta parte y o sea, yo creo que sin Trinity Neo no llega a donde tendría que llegar, porque es esta parte de cuando una persona fuera de ti confía más en ti que tú mismo. O sea, te convence tanto, cree tanto en ti, Ujú. que te ayuda. Sí, sí, sí. Y pues Morfeo, bueno, de él ya hablamos un poquito, literal, es el Es que el, anda distribuyendo, ¿no? es el que distribuye el conocimiento. Ujú. Que justo viene también con esa alegoría del dios griego, ¿no? Morfeo, que era el De dios los de los sueños. sueños, ¿no? Que el que pueda despertarte. Vamos a soñar con Morfeo y en realidad estás despertando. Ujú. Ujú. Bueno, el agente Smith, otro personaje poderosísimo. O sea, también ahí tenemos bastante carnita. Y pues bueno, o sea, él literalmente es alegoría al nihilismo, ¿no? O sea, al Ujú. nihilismo de manera elegante, ¿no? Ese güey simplemente quiere que todo deje de existir, ¿no? O sea, él no le importa el poder, o sea, él simplemente quiere que todo deje de existir. Entonces, también es un personaje muy, muy, muy profundo. No, y ese speech que se avienta cuando está atado Morfeo, ¿no? Sobre el virus y demás, yo sí lo pondré en uno de los speech más grandes del mundo del cine, al menos de la última era, ¿no? Yo Sí, sí lo sí, sí. pondría, es durísimo ese speech. Y Sí, no solo el speech, tipo la escena. burócrata totalitario, sí. Sí. Y que es este villano tan, que te cae tan gordo, pero que lo adoras. Ujú. ¿No? O Sí, sea, sí, no, sí. o sea, te cae tan gordo y lo odias, pero lo adoras al brother, al Mugre Smith. Ujú. Pues, y Hugo Weaving, gran actuación, No, es un gran Ri- actor. rifadísimo. El papel que le pongas te lo saca. Otro buenísimo, yo creo que obviamente tenemos que hablar La, el la oráculo, ¿no? pitonisa, el oráculo, Sí, ajá. Sí. también es un personaje que justo, o sea, yo cuando la empecé a ver, Ujú. o sea, en el giro de la misma historia, yo sí caí, o sea, no comprendía al 100% cuál era el papel o qué demonios era el oráculo, ¿no? Pero
justo ya llegando a Reload, ahí pues, se revela que pues también es un programa que está diseñado Para eh, guiar. cu- para guiar y sobre todo estudiar la psique del humano, ¿no? O sea, era el programa más profundo que tenía la Matrix, porque eran tal vez algoritmos tan refinados Ujú, que lo que entiendo es que era como dentro de las posibilidades, justamente pongamos un ejemplo, o sea, tú hables tu Reels o tu TikTok y dentro ujú, de tus algoritmos, dentro de las posibilidades y que tu micrófono escucha y la chingada o de lo que ujú, tú estás buscando, las cookies y toda esa onda, ujú, esa misma posibilidad hace que tu algoritmo te muestre cosas que muy probablemente son cosas de tu interés. ¿No? ujú. Y te enganches, ¿no? Y tú al final crees que estás tomando la decisión de lo que tú estás viendo. Cuando no, cuando es el Cuando no. algoritmo el que te empujó. Entonces, justamente yo lo veo ahí como el oráculo, literalmente es eso. No es que realmente ella supiera qué pex con lo que va a pasar el día de mañana. Tenía los algoritmos necesarios para saber el 99% y las probabilidades de lo que tú ibas a decidir. ¿No? Entonces, y hay una escena bastante chistosa, ¿no? Cuando conoce a Neo, que tira el jarrón, Ujú. dentro de su cálculo, distancia, lo que tú quieras, ella sabía que si de una manera llamaba la atención de él y le decía, no vayas a tirar el jarrón, y el que pex fue al jarrón y lo termina tirando, ¿no? Entonces, o sea, pareciera y juega con nosotros el, cabrón, está muy cañona la oráculo. Pero no, en realidad justamente ella conocía las posibilidades y calculaba y a manera de que al final tú pensaras que ella ya lo sabía, ¿no? Pero al final solamente te empujaba a que tú entendieras la decisión que estabas tomando, ¿no? Entonces se me hace también un personajazo. La... Y que también tiene otra cara de la moneda, que pues sí, su nombre lo dice, ¿no? O sea, que es un oráculo que te da un consejo o predicción divina, que aquí pues no es divina porque obviamente es un sistema, ¿no? Pero que Ujú. también está esa otra parte, o sea, su nombre lo dice tal cual, oráculo y pitonisa, que en lo largo de la historia han tenido, pues, sobre todo en la mitología griega y demás, han tenido mucho peso. Sí, sí, sí. Buenísima esa. Yo creo que es de mis personajes favoritos, ¿eh? Sí. Sí. O lo de la galleta, ¿no? Sí, también. Haciendo galletas y echando el cigarrito. Otro que justo conocemos en Matrix Recargado es el arquitecto, ¿no? También se me Mm, hace una cosa bestial. O sea, el diálogo que hay entre Neo y el arquitecto en la sala llena de bueno, de monitores o televisores vintage. También a nivel fotografía, esa escena se me hace maravillosa. Y sí, y justo también se me hace justo un personaje muy, muy interesante, sobre todo porque esas alegorías que viene marcado, o sea, visualmente está inspirado en cómo se veía Sigmund Freud, ¿no? ujú, En esta persona, ¿no? Y pues también él es como el Dios creador imperfecto que se cree perfecto, ¿no? O sea, porque al final es eso, o sea, él crea la Matrix a partir como si fuera un ser benevolente, ¿no? De voy a darles oportunidad a los humanos, a pesar de cómo fue la historia, ¿no? Porque ahí podremos meter a Animatrix, que ahí es donde nos revelan que en su momento, cuando la tecnología fue avanzando y los robots fueron siendo pensantes, ellos buscaban ser parte del sistema, ser parte, ser incluidos, ¿no? Hasta que el momento que uno, me parece que desvive a su dueño y se arma ahí el truene, fundan su propia nación, que justo le pusieron 001, ¿no? ujú, Muy, muy enfocado a lo que es la programación. Eh, y posteriormente el humano es quien les declara la guerra
porque pues A las veían máquinas. Ujú. entre el miedo de qué va a pasar, le declaran la guerra a las máquinas, cuando ellas justamente lo único que buscaban era ser otra nación más y vivir pacíficamente, no En tu pasa sector, nada, ustedes lo suyo, nosotros lo nuestro, literal, o sea, así como, no sé, México no como se otra nación. mete con otra nación, ellos no, o sea, literal, así era marcado como estaban, y fue el ser humano el que propició justamente hay temas de causalidad que terminar así, ¿no? Entonces, en el diseño del arquitecto, entre comillas, en esa benevolencia, dije, bueno, a mí yo requiero de ellos porque son la fuente de mi energía y les voy a dar la oportunidad de que también pues tengan su vida, ¿no? Simulada o no, pero tengan su vida, ¿no? Y estaba padrísimo ese diálogo porque ahí nos dice que intentó hacer varias Matrix, ¿no? Una perfecta, donde literal, como un paraíso, donde todo, Ujú. nada hacía falta. Y por la misma naturaleza humana, no, no se dio, no, no se pudo. Entonces, hasta que diseña una Matrix evocada al caos, como es el ser humano, fue cuando ya funciona y tenemos este tema de los varios elegidos, ¿no? Y justo lo vemos ahí con esa parte también del cristianismo, ¿no? De pues ya vino Jesús y se supone que va a llegar otra vez, pues donde ahí sí de plano ya todos vamos a ser felices para siempre, ¿no? Y eso es eso, ¿no? De repetir la historia, repetir la historia y repetir la historia a manera de que justo tengamos todos un rayito de esperanza de que todo va a mejorar y todo va a estar bien, ¿no? Entonces también es un personajazo y el diálogo se me hace muy, muy exquisito. No, esa escena con el arquitecto tiene para que saques, este, o sea, para que saques muchísimo, muchísimo, ¿no? Por ejemplo, Schopenhauer decía que la inteligencia mal utilizada nos hace querer hacer daño y él toca, pues, ese tema, ¿no? O sea, yo creé un mundo prácticamente perfecto y ustedes lo echaron a perder. También me parece que en esa escena, igual lleno de pantallas, hablando en un espacio en blanco, te remonta a ese primer diálogo con Morfeo, ¿no? Y que de Sí, nuevo, y que de nuevo le plasma dos escenarios y tienes que volver a elegir, ¿no? Y que es de nuevo tener la convicción propia de, bajo tus parámetros, decir, camino, bueno, en este caso ya no son pastillas, pero es o salvar a la realidad o elegir a los 23 para reorganizar Sion, ¿no? Y sí, que sí, sí. también, justamente, ay, se me fue la tercera. Porque eran tres cositas que iba a mencionar Schopenhauer, que era como, y este como Ouroboros, ¿no? Este ciclo sin fin, ¿no? O sea, que le El dice, Ouroboros. Ujú, han ujú. habido seis, o sea, ¿Neo era el siete o era el seis? No recuerdo Era el bien. sexto. Era el Era el sexto. sexto. Y que le dice, ¿no? O sea, ha pasado tantas veces y si tú te equivocas va a volver a pasar y bla, bla, bla. Este ciclo sin fin que pareciera que el ser humano siempre está destinado a repetir, repetir, Ujú, repetir, 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 repetir y repetir, ¿no? sí. Sí, no, el Y, arquitecto también me parece un personajazo, fascinante. y ahí remata, ¿no? Justo ya yo creo que uno de los temas más importantes es el tema decisiones, ¿no? O sea, engloba todo lo que es la historia de The Matrix y todas esas retóricas justamente en eso, en decisiones, ¿no? O sea, y es tu tema, ¿no? Es tu causalidad, ¿no? Y mucho ahí lo vemos también con el personaje ay, ¿cómo se llama el francés? Ah, El espérame. El Merovingio, novio algo así, de mi ¿no? novia de Perséfone, ¿no? Exactamente. Justo él habla Este, mucho de eso, ¿no? De la causalidad, ¿no? De cada acción, Merovingiani, ¿no? ujú, Sí, él, causa y ¿no? efecto. También es un personaje muy, muy Es un cool, ¿eh? personaje. Sí, Muy, sí, muy sí, cool. sí. Pues bueno, pues Pues ahí está. ahí está el repaso. Sí, no, no, y que da para mucho más teorías. O sea, también puede Sí. entrar aquí Humberto Eco y Apocalípticos e Integrados, ¿no? O sea, de Ujú. verdad es una película que toca.
ahora sí que tanto social como teóricamente y cinematográficamente también me parece a su tiempo Exquisita. exquisita. O sea, la forma, o sea, porque y se me fue hace rato que dijiste que mucha gente podría como que encasillarla en cuanto a una película de acción, que, Ujú, pero que también es una película muy fuerte en cuanto a películas de acción. Por eso la gente podría encasillarla en ello, ¿no? O sea, estas ujú. tomas con no sé cuántas cámaras, ¿no? Y el slow El motion footage. Ujú, y ujú. todas estas cosas, o sea, fueron innovadoras a su época, con un presupuesto muy bajo Mm. y que después han sido replicadas y han sido un bastión importante para las películas también de acción. Sí, 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 totalmente. Sí, Y que, y- al final justamente en cuestión profunda de guión y qué es lo que nos trataba ahí de sumergirnos las Wachowski, me parece bestial, pero también lo hacen de una manera visual lo bien práctico, aterrizada. O sea, fotografía en su dirección. Ay, ¿cuántos planos no podríamos imprimirlos y ponerlos en nuestra pared? O sea, está sí, llena, llena de ellos. A nivel música también, o sea, tiene un ritmo, justo lo que decías, o sea, sí tiene acción, pero es esa acción que también el ritmo te contagia y la disfrutas, ¿no? La disfrutas. Si no te quieres adentrar y ser súper ahí clavado, es la una película puedes que también ver de manera y disfrutar. superficial está bastante bien, ¿no? De ambas Entonces, vertientes funciona. También la ujú, edición, ¿no? Este mundo, el donde empieza la película medio verdoso, ¿no? Sí, incoloro, que pues ujú. sí, o sea, que ahí también te da un mensaje de que es artificial, de que Ujú, son los algoritmos que están cayendo al inicio, ¿no? O sea, que forma parte de ese sistema, ¿no? O sea, me sí, parece que en todos los niveles, Matrix, y digo, la trilogía en sí, sí me parece que Matrix está un nivel arribita, pero un nivel arribita de las otras dos. Yo sí no las pondría a la par, las tres. Creo que ujú, sí está un nivel arriba, pero las tres ya englobarlas cinematográficamente no le pides nada, ¿no? O sea, también los efectos, el CGI de su momento, que no era CGI, ¿no? Que tenía otro nombre, también los efectos me parecen a su época y que han sí, envejecido bien, por ejemplo, de estos tipos blancos que traspasaban las balas ujú, me parece que es en la 2, ¿no? sí, recargado, ujú. Las explosiones, o sea, de verdad no hay algo que tú digas Que eran aquí los matones justo del merovingio, ¿no? Ujú. Del francés. Ujú. Y no Sí, hay sí, sí, algo que tú digas, aquí me falló, ¿no? O sea, no, edición ¿no? de sonido, fotografía, guión, historia, o sea, de verdad, actuaciones, o sea, Ujú. Sí, no, no, no. A nivel general me parece que es una película, por eso es que es de culto. O sea, de ujú. Matrix no tendrá muchos años. Bueno, ya, estamos hablando de 26 Ya años, tiene 27. casi 30. Pero ya, o sea, ya es una película más allá de lo popular, ¿no? De un blockbuster, se Ujú, convirtió, porque también hay esos casos, ¿no? De llegar como una oferta blockbustera, ujú. de lo buena que puede ser, o justo a nivel social lo que pueda impactar, se vuelve una película de culto y qué mejor que empezar justo la metamorfosis con esta joya, Con ¿no? esta joyaza. Pues vámonos con justo ya vamos cerrando. Pues lectura personal, qué pex. Tú primero, viéndote. Pues justo, o sea, me parece que es eso, o sea, The Matrix es una combinación varias cosas. Una película que se disfruta muchísimo. A mí me encanta justo cuando pues la vi por primera vez igual. O sea, yo era muy niño, quien me la explicaba más era mi hermana mayor, ¿no? Entonces disfrutaba en esa información, en ese intercambio. Dije, no manches, ¿a poco en esa escena pasó todo eso, no? Porque pues, obviamente, pues ella me lleva, pues, yo fui el pilón y ella me lleva 15, 14 años. Sin Entonces, embargo, tenían estos momentos de convivencia ujú, juntos que era el cine, creo, ¿sí? sí, totalmente. Entonces, pues obviamente yo la veía justo muy superficial, los Al inicio. efectos, al inicio. Y ella me decía, no, mira, es que esto, no manches. Yo ahí explotaba mi cabeza y con los años, evidentemente, se volvió una de mis películas top
de la vida y disfruto muchísimo. Y sí, no. Yo sin tema, todos los años me aviento una Un revisitada ahí. maratón. Sí, no, yo también digo, yo la vi la primera vez de muy niño y para ser franco, seguramente no la entendí, igual la viví con solo la acción pero o sea, o sea, no tengo presente bien cuál fue mi primera reacción o respuesta a la película, pero sí tengo muy presente que después de verla, ya cuando jugaba yo que a las espadas, a los piratas, a los balazos, al mundo futurista, ¿no? Porque yo sí fui un niño de esos, no tenía consolas y entonces yo sí tenía y estaba rodeado como de amigos que jugábamos a jugar de veras. Yo soy este, yo soy este, yo soy este. Entonces yo sí tengo Ujú. muy presente, no tengo muy presente cuando la vi, lo que significó la primera vez, pero tengo muy presente que yo cuando jugaba sí hacía como esta parte de la escena de cámara así como detenida y ahí era el super golpe. Eso sí lo tuve muy presente de morro. Ya Ok, después cuando ya la vi de grande ya fue cuando pues ya te da el boom en la cabeza sí. y te vuela los sesos, ¿no? Y que justo uno de lo más enriquecedor de la película es, bueno, al menos en cuestión personal, sí es una película que a mí me ayudó muchísimo y que me sigue ayudando hoy en día a cuestionarme la mayoría del tiempo. Un Mm, autor que es Carl Sagan decía que no hay preguntas tontas, ¿no? Sin embargo, creo que todos, o bueno, no diría todos, pero la mayoría, en algún mm, momento de niños, pues sí recibimos a lo mejor esa respuesta por la urgencia de mamá o papá, o por el desinterés del vecino, o por el sentido de superioridad de nuestros hermanos o primos mayores, ¿no? O sea, creo que la mayoría hemos recibido esa respuesta, ¿no? Cuando preguntábamos a lo mejor algo tan simple, pero difícil de contestar, como podría ser por qué el cielo es azul o por qué el pasto es verde, ¿no? Y que en algún momento pues te truncaban, ¿no? O sea, te decían, ay, no preguntes tonterías, o yo qué sé, o me da igual, ¿no? O sea, estas preguntas hacen sí, y crean un sesgo eh, que no te das cuenta, ni la persona que te contesta de esa manera, ni tú de niño, pero estás en una edad temprana y de desarrollo, que muchas veces eso te hace que no te cuestiones a futuro. O sea, te marca sí. tanto en una etapa tan importante que justo a mí, un maestro que se llama Ezequiel Mendoza y que ojalá, le voy a mandar este episodio, porque él era yo creo que de mis mejores profesores que he tenido, Ujú. y él, lamentablemente, él me tocó en una etapa muy difícil, o sea, yo era difícil, pero él era un maestro increíble. Y él me dijo, o sea, recuerdo muy bien cuando yo estaba en su oficina hablando, ¿no? De por qué haces esto mal. O sea, yo era un chico difícil en ese momento. Pero hablando con él, recuerdo muy bien su frase que cuando yo le dije, no, es que no le quiero preguntar porque va a sonar tonto, y él me dio esa frase, ¿no? De decir, no hay preguntas tontas. O Mm, sea, y entonces creo que toca también este tema. O sea, creo que debes de cuestionarte, porque remontando a Carl Sagan, él decía que la mejor forma de, por ejemplo, contestar esa pregunta, que es difícil de contestar y explicársela a un niño y demás, era como de, no lo sé, pero podríamos investigarlo o podríamos incluso ser los primeros en descubrir por qué el cielo es azul o por qué el pasto es verde, ¿no? Entonces, eso al final del día fomenta en una edad ujú. muy importante que te cuestiones. Para mí, la película, cuando la vi por primera vez ya desde este derrotero más capaz e intelectual, hablando personalmente, me hizo y me ayuda hoy en día a cuestionarme absolutamente todo. O sea, de verdad, o sea, si llega alguien y me dice, oye, ¿ya viste esto? No sé qué. A mí me gusta indagar, profundizar, meterme, Claro, salirme, creerlo, no creerlo. Y creo que eso al final del día te ayuda a, pues, a estar pues, más presente. O sea, no te puedo decir que te vuelve más inteligente o te hace mejor persona. No, simplemente es como ponerte a trabajar, te mantiene ocupado y que pues también, quieras que no, el conocimiento te mantiene pues más vital y te ayuda a tener una mejor percepción incluso a pensar más en tus ilusiones o tus motivaciones y demás. Y ya rapidito nada más,
también la película plantea esto de que es real. Nosotros lo planteamos en el Ujú. video inicial. Y Ramón Valles, que es un psicólogo español, él decía, todo conocimiento humano es incierto, inexacto y parcial. Y eso me Ujú. parece bastante acertado y que la película nos lo demuestra y te hace Sí, sí, abrir sí. este panorama en tu mente de que lo pienses justamente, ¿no? Y esto te fomenta una búsqueda de la verdad a través de la crítica, la autocrítica y del conocimiento, pero que también tienes que tener muy claro que la verdad absoluta no existe. Ujú. O sea, creo que es difícil encontrar el balance, ¿no? O sea, la búsqueda de la verdad es importante y tienes que llegar, pero pues también, por más que alguien te diga esto es así, puede que no, porque la verdad absoluta no existe. Sí, sí, Entonces, a sí. mí me parece una película una joya. Y a mí me marcó y me sigue marcando mi vida. Sobre todo esta profundidad que la rodea, que yo la llevé de la película a mi vida, ¿no? Y la Sí, sí, sigo sí. teniendo constantemente con todas las interrogantes que me gusta hacer. Sí, claro. O sea, al final, una película tan rica en tantos temas, pues evidente evoca a que en tu vida, en tu misma vida, en tu misma presencia, justo haya ese jalón, ¿no? Estire y afloje de qué sigue, qué pasa, por qué, ¿no? Abre muchas interrogantes y creo que es un gran ejemplo justo lo que platicamos de toda esta autoría de lo que está basado, va mucho por ahí y hablamos mucho de simulación. ¿Qué es una simulación? Pues, es algo real, no Ujú. real, ¿no? Ya no tiene Y original, o si lo tiene. si lo tiene, y Pero espera, justamente, antes. ¿qué es verdad? O Ujú. sea, al final me parece ahí filosóficamente son preguntas que siguen pendientes Sí, sí, porque no, pues, no se son muy contestan. ricas. Ujú. Y ahí tenemos, justo para rematar, ¿no? Pero espera. Antes de que remates. Nada más así rápido. Creo que cinematográficamente lo que me gusta mucho de Matrix es Ajá. que a ti te gusta y a mí me gusta. Y nos gusta esta profundidad, ¿no? Y lo que creo que también la enaldece es que yo conozco mucha gente que le parece lo mismo, ¿eh? O sea, que le parece una película muy profunda que marcó su vida y demás. O sea, Ujú. mencionamos que la puedes ver de forma superficial con la acción y de forma profunda, pero lo curioso es que, o sea, hablando personal, conozco Ujú. muchísima gente que le gusta al nivel que a ti y a mí y la analiza y la profundiza y la lleva en su vida. Eso es algo muy fuerte porque a nivel cinematográfico creo que no es tan fácil de llevar tu producto a esos niveles. Pero ya nada más quería como Sí, cerrar no, esto. al final, o sea, creo que se resume en eso, ¿no? Justo lo que decía, ¿no? De ser un blockbuster, una apuesta de Warner Bros., ¿no? Ujú. No estamos hablando de una productora Mega independiente. producción. No Ah, estamos ok, hablando va. de una productora independiente. Estamos hablando de Warner Bros., Ujú. donde está dinero de por medio, un arriesgue, ¿no? Y al final que una película así, dentro de ese nicho de lo veo superficial, y la gente que le voló la cabeza es cuando llega a ese culto, ¿no? De podemos debatirla, dialogarla, conversarla y vamos ahí a rematar. Y ahorita, justo en el diseño del programa, nos salió esto, ¿no? Pero Ujú. estoy seguro que si nos reunimos con la gente que le gusta, podemos hablar de otras cosas y otras vertientes, ¿no? Es muy Nos rica. aventamos 10 horas más. Sí, sí, sí. Entonces, y dentro de esa riqueza, las Wachowski, justo ya yéndonos al remate y el cierre, dentro de todas esas cosas que les gustaba mucho a ellas a manera de autoría, uno de los autores que también les gustaba, pues era Philip K. Dick, que es el amo uno de los amos de la ciencia ficción. Eran muy fan de él también. Entonces, hablando de un novelista de ciencia ficción y tiene ahí hilo y se conecta con nuestro Ujú. siguiente episodio para que no se lo pierdan el episodio 2
tiene algo que ver, ya les dimos una pista. Un indicio, Y hay conexión, ¿no? Conexión. hay Entonces, conexión. Pero, o sea, hay conexión, pero no directa. Eso es lo padre. ujú, Y es lo padre de todo. O sea, del podcast, es lo padre de esta película y la que sigue, es lo padre de la directora y su novelista que le encantaba. O sea, es lo padre, o sea, es lo padre eso. O sea, estas conexiones que existen en todo sentido, que obviamente es cuestión de buscarlas, cuestión de enfoque, pero las sí, conexiones que creo que, al menos en cuanto al podcast, es importante la conexión. es correcto. Justamente. Pues listo. Mil gracias por adentrarse y darnos ese chance de llegar a sus oídos, a su vista, con este primer episodio de La Netamorfosis. Nos la pasamos increíble. Ojalá les haya gustado. Si son fans de Matrix, ahí déjenos el comentario que nos faltó. O alguna, o sea, es que es tan grande que no da Ujú. tiempo. A lo mejor podrían decir, pues aviéntense otro, ¿no? No Sí, sé. claro. Podría sí. O pueden sugerir también. Claro. Sí, 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 totalmente. Pues listo, muchas Pues, gracias. esperemos les guste. Acuérdense que es 2 por mes. Está relajado. Entonces, esperemos su apoyo. Ahí está. Ya les dimos una pista, ¿no? Una Pues pista del mil, siguiente. pues mil gracias otra vez. Gracias por este primer episodio. Ahí nos vemos.